Puede abrir por favor su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 7. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto ya 4 bienaventuranzas que tratan acerca del corazón de los creyentes. Y hoy vamos a ver lo que este texto nos quiere decir, lo que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros como hijos de Él, como representantes de Dios aquí en la tierra. Dice así Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando vemos en perspectiva las 4 bienaventuranzas que hemos compartido estas semanas, y recordamos la primera sobre la pobreza de espíritu, y recordamos que los pobres de espíritu son aquellos que reconocen, ¿cierto?, su miseria, y recordamos que el mendigo, el que reconoce su miseria, es aquel que solamente estira su mano para poder recibir de Dios, recibir de alguien ayuda. La primera bienaventuranza nos pone en una posición real y concreta de humildad, de mucha humildad, donde nosotros extendemos nuestro corazón y abrimos nuestro corazón para recibir ayuda. Desde ahí, cuando nosotros podemos comprender esa profunda necesidad que tenemos y nos damos cuenta la miseria a veces de nuestro corazón y cómo nuestro corazón es pecador, cómo nuestro corazón nos lleva de continuo a hacer cosas que a veces ni siquiera queremos hacer, como dice el apóstol Pablo. Podemos llorar, porque cuando nos damos cuenta de que nuestro corazón es engañoso, cuando nos damos cuenta que a veces queriendo hacer lo bueno no lo hacemos, nos damos cuenta que hay una maldad en nuestro corazón y que Dios vino a nosotros con misericordia. Esa maldad de nuestro corazón nos lleva con sinceridad y humildad muchas veces a llorar y a darnos cuenta que necesitamos ayuda. Y aquellos que lloran, aquellos que se dan cuenta de su pobreza espiritual, pueden ser mansos. Y vimos en esa tercera bienaventuranza cómo solamente aquellos que han vivido esa experiencia de pequeñez delante de Dios, de darse cuenta que somos pequeños, que no somos más grandes que los demás, podemos tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. Por eso es tan importante entender que estas bienaventuranzas están ligadas una con otra. No son mensajes al azar, ideas desconectadas que Jesús lanzó desde ese púlpito que fue aquel monte, sino que aquellas bienaventuranzas son todo el sentido de la realidad de lo que Dios está haciendo en el corazón de sus hijos. Y luego de esa bienaventuranza, de darnos cuenta que somos pequeños, que tenemos una pequeñez y que desde ahí podemos construir nuestra vida, nos alienta a tener hambre y sed de justicia, a no conformarnos con estar en esa condición, porque Dios no quiere que estemos en esa condición. Pero desde ahí Dios nos alienta a tener hambre, a tener sed de una vida diferente, de una vida justa en distintos ámbitos de nuestro comportamiento y de nuestras relaciones humanas. Pero quiero hoy día que notemos que estas primeras 4 bienaventuranzas están ligadas con las 4 siguientes. Hay un paralelo entre la primera bienaventuranza, que es aquel que reconoce su miseria, aquel que reconoce su bancarrota. Y la quinta bienaventuranza, que sería una paralela de esta, trata sobre alcanzar a aquel que está en la miseria. Porque uno es misericordioso con las personas que no tienen oportunidad de resolver las cosas ellos mismos. Y nadie va a ser misericordioso si primero él mismo no ha recibido misericordia. Por eso el que es pobre de espíritu, el que reconoce esa miseria en su propia vida y esa profunda necesidad, va a actuar con misericordia con otras personas que también están en esa miseria. La segunda bienaventuranza trata sobre el lamento por la falta de rectitud, de llorar por nuestros pecados, de lamentarnos por no siempre mantener una vida recta, por llorar, ¿cierto?, por estos pecados. Con la sexta bienaventuranza que plantea que son felices los puros de corazón, donde la pureza de corazón es la rectitud de ese corazón. Hay una relación entonces por llorar por los pecados, por la falta de rectitud, con anhelar y cultivar un corazón recto. La tercera bienaventuranza trata sobre la idea de ser manso, no menso, ¿no? Manso. Manso es aquel que muchas veces sufre injusticias y perdona y no reacciona.
Por eso tiene relación con la séptima bienaventuranza, que dice que son bienaventurados los pacificadores, los que apaciguan, los que traen paz a las injusticias, los que traen orden a las injusticias. Y la cuarta bienaventuranza trata sobre la búsqueda de la justicia, la que se relaciona con la octava bienaventuranza, de ser perseguidos a causa de la vida justa a la cual Dios nos llamó. El día de hoy, mi familia, vamos entonces a entrar en esta quinta bienaventuranza y profundizar esta relación que debemos mantener y sostener con otras personas. Si vuelve al texto, dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, una vez más, esta propuesta de Jesús en ese lugar es contracultural. Desafía al contexto de la época, desafía a las personas que escuchaban. ¿Por qué motivo? Porque el padrón, el estándar de ese tiempo no tomaba como un valor importante el ser manso. La mansedumbre y la misericordia no eran un patrón relevante, no eran un patrón que la gente apreciara. En ese contexto, mi familia, los romanos que estaban gobernando el sector, ellos no tenían como valor la mansedumbre ni la misericordia. Para ellos ser manso, ser misericordioso, por sobre todo en las batallas, no era algo de valentía. La mansedumbre y la misericordia eran miradas como algo pequeño, como si usted recordará las películas de gladiadores, cuando los gladiadores peleaban y vencían al oponente. Ellos miraban a la gente y preguntaban si lo mataba o lo dejaba vivir. ¿Qué decía la gente? Y si la persona se resistía a matarlo, eso era mirado como debilidad. El ser misericordioso en el contexto romano, sobre todo en el contexto, hermanos, de las batallas, eso era mirado como algo de debilidad. Y eso no es tan distinto, mi familia, a lo que los propios judíos pensaban sobre esto. Los judíos, a pesar que entre ellos podían manifestar cierto grado de misericordia, cuando se trataba de ejercer misericordia con personas que no eran de su cultura, con personas que no eran de su pueblo, ellos no se comportaban misericordiosamente. Si usted me acompaña, por favor, a Lucas capítulo 10, versos 25 al 37, vamos a ver cómo también para el contexto judío ser misericordioso no era algo importante. Acompáñame entonces a Lucas capítulo 10, versos 25 en adelante. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él se sabía el verso, ¿no? Él se sabía el texto. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Hermanos, los textos, los mandamientos de Dios son una ley que da vida. Lamentablemente, por la condición de pecadores que tenemos, por nuestro corazón pecaminoso, el mismo mandamiento que fue otorgado para vida nos trae muerte al no cumplirlo. Y él le dijo: bueno, si tú crees que eso son lo que Dios dice para heredar vida eterna, bueno, hazlo y vivirás. Cuando él escucha eso, él responde, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que inmediatamente las personas reaccionan y seleccionan a quién depositar aquella misericordia y amor. Ese judío sabía el mandamiento, ese judío sabía que él debía amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y él viene y le pregunta: hazlo. Y él inmediatamente comienza a pensar: ¿quién es mi prójimo? Porque él comenzó a seleccionar a qué persona dar aquel amor que Dios le manda dar a toda persona. Y dice el texto: respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del camino, de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Si usted se da cuenta, mi familia, ¿quiénes fueron los 2 que pasaron de largo? 2 religiosos, un sacerdote y un levita. 2 personas que conocen la ley, 2 personas que enseñan y practican ciertos aspectos de la ley. Y cuando el Señor le demanda aplicar misericordia con todas las personas, Él comienza a autojustificarse inmediatamente, porque Él considera que son ciertas personas las que son dadas para poder recibir la misericordia que yo puedo otorgar. Eso es la religiosidad del mundo. Eso es lo que el Señor viene a quebrar a través de las bienaventuranzas, a mostrar que el creyente, el carácter cristiano nace de un corazón transformado. Lo que la gente tiende a pensar que ser misericordioso es tener algunas prácticas de misericordia. Es como este mismo hombre que vemos aquí, que cayó al campo, que fue golpeado. Pasa un sacerdote, pasa un levita y luego un samaritano. Jesús no estaba tratando de exaltar al samaritano. Jesús no estaba tratando de exaltar a aquel hombre que le ayudó. Él no estaba exaltando eso, él estaba criticando a aquellos que dicen amar a Dios y no aman a su prójimo de la manera como Dios les ama. Esa es la crítica que Jesús está haciendo a aquellos que estaban en ese minuto frente a él. Por eso la bienaventuranza, ser misericordioso, es tan relevante, porque no se trata de tener algunas prácticas de misericordia que pueden calmar nuestra conciencia y hacernos parecer o querer ser misericordiosos. Mateo capítulo 5, por favor, versículos 46 y 47. Jesús también en el mismo sermón del monte, un poco más adelante, Él habla sobre esto. Dice así: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Mateo 5, versos 46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es como si el Señor nos dijera hoy día: hey, mira, si tú amas a tus amigos y a tus amigas, no hay ninguna gracia. No hay ninguna gracia. O sea, si nosotros saludamos a los que nos son cercanos o nos caen bien, bueno, los gentiles también lo hacen. Los gentiles también pueden hacer eso. Es como si el Señor nos estuviera recordando que lo que Él quiere es mucho más que eso. Lo que el Señor quiere, y lo dice ahí en su palabra, en el mismo contexto, es que nosotros oremos por aquellos que nos persiguen. El Señor quiere que cuando nosotros nos abofeten en una mejilla, pongamos la segunda mejilla. Lo que el Señor está pidiendo claramente está lejos de lo que el estándar social y cultural y religioso de la época estaba entendiendo como vivir en misericordia. La misericordia es mucho más grande. Él está mostrando un patrón que la sociedad no puede dar, mi familia. No está hablando de aquellos actos de misericordia cuando vamos y somos conmovidos por una imagen de Teletón y vamos y damos un poco de dinero. O no está hablando de aquella cosa que nos daba al ver a una persona pidiendo algo en la calle y yo saco una moneda y se la doy. No está hablando de eso. Esa no es la misericordia de la cual Dios está hablando. Es muchísimo más profundo que eso. Y es lo que el Señor quiere confrontar con su pueblo.
Hermanos, nuestra sociedad también tiene este problema, nuestra cultura tiene este problema. A pesar de que como chilenos somos reconocidos como un país solidario, ¿no? Cuando hay una catástrofe, se nos viene un terremoto, vienen los incendios, hay una inundación, porque somos campeones de eso, ¿no? El país reacciona, el país da, la gente, todos dan. Dios no está hablando de eso. No está hablando de actos puntuales, conmovidos de manera puntual en nuestro día. La misericordia que está hablando el Señor está hablando de aquellos que nos golpean, aquellos que nos ofenden, aquellos que podemos nosotros en algún minuto detestar por cómo son. Con ellos Dios dice, sé misericordioso. Y aquel puede ser misericordioso solamente si ha recibido misericordia. Si aquel que es pobre de espíritu, que llora por sus pecados, que ve la mansedumbre, que tiene hambre y sed de justicia, va a llegar a tener un corazón misericordioso. No se trata entonces, hermanos, de que somos misericordiosos porque tenemos actos misericordiosos, sino que porque somos misericordiosos en nuestro corazón, seremos misericordiosos todo el tiempo. Por eso, mi familia, cuando la Biblia está hablando de esto, nos pone en una reflexión para entender lo que Dios nos ha dado. Porque nadie será misericordioso en su corazón si no comprende profundamente cuánta misericordia ha recibido. Quien conoce a Dios, conoce su misericordia. Y eso es categórico. Quien realmente conoce a Dios y puede verle y puede apreciar a Dios en su magnitud, aquel recibió misericordia. Porque nadie puede estar en pie delante del Dios Santo si Dios no aplica misericordia por medio de Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús en Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Quien ha recibido entonces misericordia de Dios, la puede dar a otro. Esto no se trata, hermanos, de tomar decisiones solamente. No, voy a ser misericordioso esta semana, pastor. No sé, pastor, hoy día como que me levanté misericordioso. Pero se me acaba en la primera confrontación mientras voy manejando. Eso es una farsa. Y eso es lo que el Señor atacó a los fariseos. El Señor está hablando de algo mucho más grande que eso. Cuando Él habló de esto con Pedro, cuando Pedro estaba preguntándole cuántas veces tengo que perdonar, quiere decir, el perdón significa aplicar misericordia con aquellos que nos han ofendido. Cuando Pedro le pregunta qué es ser misericordioso y le dice, Señor, yo perdono 7 veces, ¿qué le dice el Señor? No, 70 veces 7 le dice. 70 veces 7. Para él fue eso sorprendente. ¿Qué es lo que el Señor le estaba mostrando? Que esto no se puede hacer solo con voluntad humana. Pastor, llevo 40 veces que le he perdonado a este. Y ya no puedo más. Es tan difícil, pastor, llevo 40. Y son 70. No, 70 veces 7. Todo aquel que está poniendo su fuerza para ser misericordioso y perdonar, no ha comprendido el camino de la misericordia. El que se está esforzando, aquel que se esfuerza por ser misericordioso, no ha entendido la bienaventuranza, no ha entendido que jamás será misericordioso si no vives consciente y apreciando cada día la gran misericordia que Dios tiene por tu vida. No solo la misericordia que tuvo en tu vida y por tu vida, sino la misericordia que Dios tiene cada día por ti. Mateo 18:22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando estamos de cara descubierta frente a Dios, cuando estamos frente al Señor, cuando el Señor puede ver nuestro corazón, cuando el Señor puede ver nuestros pensamientos, cuando el Señor puede ver nuestros actos, nuestras motivaciones,
de manera real y profunda, nos damos cuenta, hermanos, que tenemos una deuda que no se puede contar. Cuando estamos frente a Dios desnudos y cuando Dios expone nuestro corazón y nuestro pecado y empieza Él a mostrarnos la magnitud de nuestro corazón, del pecado que hay en nuestro corazón, hermanos, nos vamos a dar cuenta que no se puede contar. Todo lo que hicimos y hacemos ocultos, todo lo que dijimos o decimos pública o privadamente, todo lo que dijimos, todo lo que hicimos, todo lo que queremos hacer, privada o públicamente, si eso es expuesto, hermano, si Dios hiciera eso en este minuto y pusiera en esta pantalla aquí atrás y proyectara todo lo que hemos dicho, pensado, hecho, pública o privadamente, y se expusiera eso aquí frente a todos, entenderíamos que nuestra maldad no se puede contabilizar. Y cuando entendemos eso y somos pobres de espíritu y recibimos misericordia frente a esa realidad, es que nosotros podemos tener un corazón diferente frente al necesitado, frente al que está en la miseria, frente a aquel que necesita misericordia. Porque de la misma manera como tú y yo necesitamos misericordia, todos aquellos que nos ofenden necesitan de la misma misericordia. ¿Cuántos lo están comprendiendo, mi familia? En Mateo 18, versos 25 al 27, nos muestra cómo se siente no tener con qué pagar. Pastor, a mí me pasó una vez que no tenía plata para la tarjeta VIP y me sonó el pitito y me tuve que devolver. No está hablando de eso. La sensación es rara, ¿no? ¿Les ha pasado a usted alguna vez? ¿O fue a echar benzina y se me quedó la billetera? Fíjense lo que sucede aquí en el texto. A este siervo que el rey llama a sacar cuentas, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Cuando nuestro corazón es expuesto, cuando frente a Dios tenemos que sacar cuentas, cuando el Señor nos llama a sacar cuentas y expone nuestro corazón, en mi familia, tenemos que llegar a comprender cuán profunda es la deuda. Este hombre en esa parábola, él siente y se dio cuenta que no tenía cómo pagar. Intentó pagar. Le dijo: Señor, si pudiera pagarte, si pudiera yo pagar mis pecados. Pero no podía, mi familia. Él no podía. Y no le quedó más que hacer lo que la primera bienaventuranza nos dice: extender la mano por misericordia, rogar a Dios por misericordia. Y aquel rey, quien es nuestro Dios en esta parábola, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Mi familia, la misericordia no se puede vivir si no estamos siempre frente a Dios, agradecidos de su misericordia. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente, como este mismo hombre en esta parábola, que fue perdonado de una deuda gigantesca, a veces salimos a la calle, mi familia, tratamos de pagar con nuestras, de manera, con una chaucha, mi familia, con una chaucha. ¿Qué chaucha? Las buenas obras. A veces creemos que nuestras buenas obras vienen a pagar en algún sentido aquella misericordia que ha tenido Dios con nosotros, o porque servimos en una iglesia, o porque nos sacrificamos por otra persona. Pensamos que aquella chaucha, aquella moneda de peso va a pagar la misericordia de Dios por nosotros. Jamás, nunca, mi familia, aquella chaucha va a pagar lo que es la santidad de Dios. La exigencia que Dios tiene, todas las ofensas que hemos hecho a Dios, nuestro Dios santo y asombroso y amoroso, mi familia. Lo que sucede, amados, es que no comprendemos siempre cuán profundo entonces es nuestro pecado. Lo digo por lo siguiente:
Todos los que estamos aquí probablemente sabemos muy bien que Dios es grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, lo sabemos. Pero no siempre relacionamos que Dios es grande en misericordia porque grande es mi pecado. La mayoría de los que saben que Dios es grande en misericordia dicen sí, con esos pecadores. Pero no entendemos que Dios es grande en misericordia con mi gran maldad. Con tu gran maldad. Dios ha sido grande en misericordia porque grande es la maldad de su pueblo, iglesia. Y de esta humanidad. Y mientras no nos paremos frente a Dios en esa condición y recibamos aquella misericordia con humildad y gratitud, jamás vivirás la misericordia. ¿Lo estamos recibiendo, mi familia? ¿Lo podemos ver con claridad? Si nosotros estamos inundados por la misericordia de Dios, si somos abrazados por la misericordia de Dios, si somos besados y apretados por la misericordia de Dios cada día, podremos dar misericordia a los demás. Si no, jamás podremos experimentar aquel gozo, mi familia, la felicidad del ser bienaventurados por ser misericordiosos, porque aquellos que reciben, dan misericordia, además reciben misericordia, hermanos. No estamos entonces hablando de esforzarnos. No estamos hablando, sí, ya lo entendí, voy a ser misericordioso. Mañana, cuando la persona me tire el auto, el mismo vecino que todos los días me deja el basurero en la puerta y no puedo sacar el mismo. No, mañana voy a aplicar misericordia. Voy a ir, le voy a tomar el tarrito, se lo voy a dejar en su lugar. No lo voy a patear con el pie ni lo voy a empujar con el auto. ¿Aló? Por si acaso digo. ¿De qué misericordia entonces el Señor está hablando? La misericordia, hermanos, tiene expresiones reales. Hay una misericordia, amados, que Dios obra sobre nuestra vida, que está pidiendo que demos, que es la misericordia que se denomina misericordia activa. ¿Cuál es la misericordia activa? Es aquella que atiende a las necesidades de las personas, aliviando su miseria humana. No es un sentimiento. La misericordia no es un sentimiento. No es ese sentimiento que vemos algo así, ¡ay, pobrecito! No, eso no es misericordia. La misericordia es el sentimiento más la acción. La misericordia activa es aquel que ve y observa la necesidad de otra persona y obra, y se activa y se mueve, tanto como Jesús lo hizo, mi familia. Juan 11:38 dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Este es el relato cuando él ve y sabe de que Lázaro ha muerto. Cuando él ve llorar y ve la necesidad y ve la miseria de la tristeza del ser humano, él, movido con misericordia, otra vez dice, profundamente conmovido, porque Dios, nuestro Señor, es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo. Él llega a ese lugar y obra en misericordia de aquel que lo necesita. Algunos ven la necesidad de otros y lloran, pero lloran más cuando deben meterse la mano al bolsillo y dar para esa necesidad. La misericordia que Dios pide de su pueblo es la misma misericordia que Dios nos ha dado. Dios no solamente miró desde el cielo y vio nuestra necesidad y se compadeció y dijo, pobres muchachos. Él le envió a su Hijo a este mundo a vivir una vida justa que nos reemplazara y además a morir en nuestro lugar y resucitar para que nosotros tengamos vida nueva. Por eso Jesús da ejemplos excelentes de la misericordia activa. Acompáñenme por favor a Mateo 25, 41 al 45. Mire lo que dice Mateo 25, 41 al 45. Entonces dirá también a los de la izquierda,
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. La misericordia, hermanos, no es solo un sentimiento, es un sentimiento y acción. Y nadie es movido a esa acción si primero no ha visto cuánto Dios se ha movido para salvar y restaurar su propia vida. También existe la misericordia pasiva. ¿Cuál es la misericordia pasiva? Es dejar de hacer algo como el acto de perdonar una ofensa. Es no reaccionar. Eso también es misericordia. Lucas 23:34. En ese texto vemos a nuestro Señor viviendo la misericordia, experimentando y dando misericordia. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, la gente estaba ahí debajo de él, haciendo suertes con sus cosas. Se estaban burlando de él frente a él. Frente a él. Y él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pastor, pero es que eso lo dijo Jesús, pues. Él es Jesús, pastor. Él es Dios. Nosotros somos pecadores, pastor. Acompáñeme a Hechos 7:60. La muerte de Esteban frente a su propio pueblo. Aquellos que él amaba le apedrearon hasta morir. Y mientras él moría apedreado por predicar a Cristo, dice la Escritura, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Porque aquel que ha recibido misericordia, da misericordia. Aquel que es orgulloso y duro en su corazón, su misericordia la limita. Pastor, llevo 40 veces y tú dices 70. Las llevo contadas, pastor, y las estoy anotando. Tengo rayado mi cama así con numeritos. Y no se trata de eso. El Señor nos está llamando a tener un corazón diferente. Él puso su espíritu en nosotros. Él puso su corazón en nosotros. Y se dio por completo para rescatarnos de aquella maldad. Hermanos, tenemos que darnos cuenta de algo. El Señor Jesús, metafóricamente hablando, no vino a los sanos. Él vino a los enfermos. A los pecadores. Sí, pastor, yo soy pecador. Hermanos, no vino a los enfermos. A veces pensamos que el pecado es como un resfrío. Que el Señor vino como médico a sanarnos de un resfrío. O de un dolor de cabeza, de una jaqueca. Estoy hablando metafóricamente. El Señor no vino a salvarnos de una enfermedad tan pequeña como un resfrío. El Señor vino a salvarnos de una gangrena, de una lepra, de un cáncer que nos degenerativo y destructivo, que se llama el pecado en el corazón del hombre. Él vino a salvarnos, dice la Escritura, por cuya herida fuimos sanados. Y eso no se refiere solo, y en el contexto de 1 de Pedro, a la sanidad física. Se refiere a la sanidad de nuestro corazón por el pecado. Acompáñeme por favor a 1 de Pedro 2:24. Cuando Pedro habla sobre el sacrificio de Cristo, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? A la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Lo que Cristo hizo fue sanarnos de aquella enfermedad más grave que tiene el ser humano, el corazón que se empeña en una vida injusta para movernos a una vida justa. Dios es misericordioso con nosotros, hermanos, para que experimentemos en nuestra propia carne, en nuestro propio corazón, lo que significa ser perdonados.
Y dice la Escritura que felices son aquellos que dan misericordia. Y aquellos que dan misericordia recibirán misericordia. Si vemos la segunda parte del argumento de este texto, cuando dice, porque ellos alcanzarán misericordia, amados, lo que primero tenemos que notar aquí es que esto no es una promesa que dieron los hombres. La promesa de que el que es misericordioso alcanzará misericordia es una promesa dada por Dios, no por los hombres. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque las personas son ingratas. Si tú pones tu corazón de dar misericordia en las personas, te voy a dar una mala noticia. Te equivocaste. Porque la propia Biblia dice que jamás pongas tu confianza y tu esperanza en los hombres. El día que tú pensaste que estabas haciendo algo por una persona para que esa persona te retribuya de la misma manera, te equivocaste. Porque la Biblia dice que nosotros somos ingratos, somos pecadores. Por eso cuando alguien da misericordia debe confiar que aquel que está viendo eso es aquel que sí da misericordia, nuestro Dios. Quizás tú has ayudado a alguien, quizás has perdonado a una persona. ¿Y qué pasa? Se olvida y más encima te juzgan. Si tú has ayudado a una persona, has estado ahí, le has aconsejado, le has dado dinero, le has apoyado en distintas maneras y tú esperas al menos una retribución en algún sentido y te das cuenta de que después hasta te pelan. Así es la gente, así somos. José ayudó al copero cuando estaba en la cárcel, esperando que cuando él saliera tratara de interceder por él para sacarlo de la cárcel. Ahí quedó José esperando. 9 de los 10 leprosos que Jesús sanó no regresaron a dar gracias, siquiera. El siervo injusto que el Señor llamó en esta parábola para perdonarlo, a la hora de que salió a la calle y se encontró con su consiervo que le debía un valor mucho menor y que también clamó por misericordia, no fue misericordioso. No digas entonces voy a ayudar a esta persona para que en el futuro si necesito algo, él también me ayude. No lo hagas así. Hermanos, te estoy hablando en serio. No lo hagas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que no hay que hacerlo. Si tú pones tu esperanza en los hombres, te vas a defraudar. Las personas somos ingratas, hermanos, a causa de ese pecado. Por eso todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hay que hacerlo como para el Señor, dando gracias a Dios Padre. Y si yo soy misericordioso porque he recibido misericordia, cuando soy misericordioso porque he recibido misericordia, el Señor promete que para la próxima vez alcanzarás misericordia. Porque si hay algo que tenemos que reconocer, que la misericordia no solamente la necesitamos ayer, la misericordia del Señor la necesitamos hoy día. Y estamos seguros que la necesitaremos mañana. Porque todos pecamos. Todo el tiempo. Y si Dios no fuese misericordioso con nosotros, estaríamos realmente mal. Por eso la misericordia que podemos esperar es la misericordia que viene de parte de Dios. Mateo capítulo 6, versos 14 al 15, dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor es claro en decirnos que Él anhela de su pueblo misericordia. Que nuestro corazón misericordioso aprenda a vivir esa realidad. Y ninguno de aquí podrá vivir esa realidad si primero no experimenta cada día, cada mañana y cada tarde y cada noche el reconocer que estamos vivos y que estamos en pie, solo y absolutamente solo
por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entonces conocer más sobre la misericordia de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo conocemos más la misericordia de Dios? Mirando nuestra pobreza espiritual. Mirándonos en el espejo de la palabra. Yo no sé si esta mañana recibiste alguna impresión cuando te miraste al espejo antes de arreglarte. Pero muchos de nosotros cuando nos miramos al espejo en la mañana, damos susto. Y tenemos que pegarnos una amononadita, ¿no? Para poder salir a la calle y que esto no se transforme en la mansión siniestra pública. Porque si aquí llegáramos todos nosotros, tal como nos levantamos, muchachos, espantaríamos a las visitas. ¿Cierto, mi familia? De la misma manera como cada día necesitamos reconocer que necesitamos ser arreglados externamente. Cuando nos ponemos frente a Dios y su palabra, en oración frente a su presencia, nos daremos cuenta que nuestro corazón está pobre y que hay una pequeñez en nuestra vida, que no somos grandes, que no somos perfectos y que necesitamos ese día que la misericordia del Señor actúe en nosotros y en nuestra familia. Y cuando somos conscientes cada día de esa misericordia maravillosa y recibimos el abrazo del Señor que nos dice: hijo, estás perdonado, podemos salir a la calle y ser misericordiosos y esperar aquel día, que aquella tarde, a pesar de toda la conciencia que tengo de no pecar, peque, espere alcanzar misericordia otra vez. ¿Lo están entendiendo, mi familia? Debemos entonces alimentarnos de la misericordia de Dios. Sin esa fuente de vida y misericordia no podremos repartir esa misericordia a quienes nos rodean. Yo les invito, hermano, a que esta semana, ya como una tarea de este sermón, su corazón sea tocado cada día en oración y palabra por aquella misericordia que no tiene precio sobre su vida. Y usted se va a dar cuenta que su corazón va a actuar y moverse diferente. Porque cuando la misericordia no abunda en nuestro corazón, nosotros somos duros. Actuamos sin compasión. Actuamos implacablemente. Dios quiere que nuestra vida refleje el carácter de Cristo. Y eso no significa, hermanos, no hablar. No significa no opinar. No significa decir esto está mal hecho. Usted sabe a qué me refiero. No cobrar la deuda. No humillar, no ofender. Dios anhela que nuestro corazón sea un corazón compasivo y misericordioso. Vamos a orar.